Buenas tardes, soy Lina Marcela Criollo. Estamos aquí con la señorita Isa. El día de hoy le realizaré unas preguntas sobre el contrato laboral. Estamos en la empresa Juan Jiménez. Iniciaré con las preguntas. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Bueno, muy buenas tardes. Los elementos esenciales del contrato es cumplir con toda la normatividad vigente, con todo lo demandado por el empleador, o sea, cumplir con toda la subordinación. Nosotros tenemos ciertas leyes políticas que cada día pues retroalimentamos y hacemos todo para poderlas cumplir. Hay que tener muy en claro que las políticas impuestas las enmanda el empleador, las cuales nosotros nos regimos y cumplimos cada día, ¿sí? Las leyes son muy importantes acatarlas dentro de nuestra constructora, porque pues como sabemos es una constructora que maneja personal y los riesgos son muy altos. Entonces pues básicamente es cumplir, ordenar y con toda la normatividad vigente que nos manda el patrón. De acuerdo. ¿Cuáles serían las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención de las medidas de cada uno? Bueno, algo muy importante es garantizar la eficiencia de nuestro trabajo, el servicio que nosotros prestamos y tener un buen recurso, ¿sí? Nosotros hacemos capacitaciones, hacemos inducciones al personal, pues para tener en claro esto. La productividad de nuestra empresa es muy importante. Entonces nosotros buscamos el mejoramiento con medidas, con parámetros, con análisis, eh, um, con procedimientos que sean seguros para que se lleven a cabalidad, ¿sí? Por decir nosotros en nuestra constructora, pues los procesos que llevamos es la parte de construcción como la palabra lo dice. Entonces aquí hacemos reuniones, ¿sí? Donde se analizan, donde se hacen críticas constructivas y así personalmente también creo que van a haber mejoramiento para todas las actividades, ¿sí? Referente, digamos, al mejoramiento para las partes contratantes, como le estoy diciendo, pues acá nosotros hacemos lo que son capacitaciones, inducciones y cada día el personal pues va teniendo conocimientos acerca de este tema. De acuerdo. ¿Cuáles serían los mecanismos para construir el mejoramiento de la estabilidad laboral? Bueno, los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Bueno, nosotros acá tenemos modalidades de contratos, ¿sí? Donde uno sería pues la remuneración. Usted sabe que todo contrato tiene que tener pues su pago. Entonces en esa parte sería así. Digamos que uno de los para contribuir al mejoramiento de la estabilidad sería que el trabajador y el empleador pues pactaran cómo va a ser la modalidad de su contrato, ¿sí? Entonces, por decir, eh, ¿cómo va a ser ese contrato? Si es verbal, si el contrato va a ser escrito, si el contrato va a ser cualquier modalidad. Entonces eso lo tiene que tener muy en claro el trabajador y el empleador, ¿sí? Entonces, yo creo que para las actividades que se va a contratar el trabajador, es muy importante que él tenga en claro qué es lo que va a desempeñar dentro de nuestra empresa. Eso es algo primordial. Permítame un segundito, miramos aquí. Entonces, yo creo que también es muy importante los derechos que tiene el trabajador, ¿sí? Como sus descansos, eh, como el desarrollo que va a tener dentro de nuestra empresa, la comunicación, la eficacia, el diálogo, el trabajo en equipo. Todo esto hace que la estabilidad de trabajo de un empleador sea la mejor, ¿sí? Por ejemplo, dentro de nuestra empresa existe los contratos, pues básicamente se manejan los contratos escritos y a término fijo. Entonces, por decir dentro de esos contratos, para que se lleve a cabalidad a la estabilidad laboral, pues se tienen unos mecanismos como es capacitar al trabajador, ¿sí? Como lo veníamos diciendo,
las estrategias de darle la oportunidad a un trabajador de que él tenga como esa base, como esa comunicación con nosotros. Y pues acá en la empresa nosotros somos un grupo muy colaborativo, ¿sí? Somos unas personas que ayudamos a las demás personas, porque llegan aquí con unas bases pues no muy acordes a las actividades, pero dentro de nuestra constructora tienen la oportunidad de crecer como persona, bueno, crecer como trabajadores. Entonces, yo creo que dentro de todo lo que hemos hablado y analizado dentro de este tema, que es muy importante, toda persona tiene derechos y tiene obligaciones, que son las que se tienen que cumplir y hacer cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de nuestra constructora, el personal que entra es un personal que es idóneo, un personal que va a salir de acá, va a salir de nuestra empresa con unas bases muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, este tema, que es cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. La base fundamental está en cómo recibamos al trabajador, en cómo capacitemos al trabajador, ¿sí? Todos esos parámetros son muy importantes. Cuando son los despidos sin justa causa, un ejemplo, ¿sí? Me parece que eso debe ser muy analizado, que debe de ser bajo el Código Sustantivo del Trabajo, que una persona se le respeten sus derechos y que sea despedido, como dicen, con justa causa. Porque en muchas empresas lo que hacen es despedir al trabajador porque ya no quieren prescindir más de sus servicios, entonces pues ahí hay una violación a los derechos del trabajador, ¿sí? La desvinculación del trabajador me parece algo, pues aquí hablándolo con la señorita Lina, me parece algo pues que no tiene, digamos que si se despide el trabajador, que no tiene, digamos que no hay moral. En cambio aquí en nuestra constructora lo que se quiere es tener un personal que sea productivo, que alcance, que alcance todos esos parámetros que nosotros estamos buscando, pero con ayuda y con apoyos cada día, ¿sí? En las medidas de mejoramiento, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos capacitaciones mensuales, donde hablamos de la parte de seguridad, donde hablamos de la parte productiva, donde hablamos de todo lo relacionado con nuestra empresa, ¿sí? Nuestra empresa tiene más de 10 años de estar en funcionamiento y nos hemos caracterizado por llevar un orden jerárquico, por ser una empresa pioneros, por ser una empresa donde se respeten los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, por eso te digo que las medidas de mejoramiento siempre las buscamos trabajando en equipo, ¿sí? Nosotros nunca realizamos alguna actividad sin trabajar en equipo. Entonces, bueno, entonces otra cosa digamos que tocamos acá, es digamos cuando nosotros vamos a contratar a un trabajador, siempre le hablamos la modalidad de nuestros contratos, ¿sí? Le explicamos todas las actividades que vamos a desempeñar dentro de la empresa, ¿sí? Los derechos que tiene como trabajador dentro de nuestra empresa. Y los deberes, las obligaciones que tiene el trabajador, ¿sí? Entonces, es muy importante este tema, es muy importante aclarar que las responsabilidades que tenemos con nuestros trabajadores, las obligaciones, son de trabajo en equipo. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos varias sucursales, trabajamos en oficinas, trabajamos en casa, trabajamos porque tenemos varias sucursales. Entonces, esas serían como las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, ¿sí? Y aquí, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad? Entonces, como le acabo de decir,
trabajar en equipo, ser solidarios, la comunicación es supremamente importante, y todo se basa en eso, en la comunicación. Referente a los elementos esenciales del trabajo, recuerden que los trabajadores, los empleadores, tienen, tienen unos deberes y unos derechos. Por ejemplo, aquí hay trabajadores que nos han llegado en estado de embriaguez, ¿sí? Por ejemplo, esa parte es muy importante porque aquí no permitimos que se viole esa ley, ¿sí? Y también está dentro de las políticas. Un trabajador nos llegó en estado de embriaguez y pues fue desvinculado o fue despedido automáticamente de la empresa, puesto que eso hace parte de nuestro contrato de trabajo. Entonces, por eso es supremamente importante que antes de que ingresen los trabajadores o el personal, tenga en cuenta o tenga en claro que aquí no se permite venir en estado de embriaguez, ¿sí? El empleador también es muy consciente de todas las obligaciones que tiene él referente a los contratos, ¿sí? Tampoco puede pasar por encima del trabajador en absoluto. Entonces, por eso es que él también nos inculca muchísimo que tenemos que tener las políticas y tenemos que tener todo en claro, ¿sí? Otro mejoramiento que nosotros hemos tenido es hacer referencia a la estabilidad laboral. No es que un trabajador entró a los 2 meses y lo despidieron o sea, entró y ya a los 2 meses lo despidieron. Nosotros somos también pioneros en mejorar la calidad de nuestros trabajadores, en que ellos tengan un proceso estratégico. Entonces, las estrategias, digamos, valga la redundancia, de nuestra empresa es la calidad, ¿sí? La calidad de todo. Entonces, referente a todos estos temas que digamos, estos 3 temas que hemos tratado acá, y nos basamos muchísimo a las leyes, a las obligaciones, a las responsabilidades que nosotros tenemos referente a nuestros empleados, a nosotras mismas, pues a nosotras. Entonces, yo creo que el cumplir todas las obligaciones, el cumplir todas las leyes, el cumplir todo lo que nosotros somos como empleados, hace que cada día haya un mejoramiento, que cada día hayan fortalecimientos para poder alcanzar nuestros logros. Otra pregunta que hay acá, bueno, pues no veo así preguntas más, pero entonces lo que quiero que queden claro aquí es que todos los parámetros y todas las leyes que nosotros manejamos son cumplidas y se hacen cumplir, ¿sí? Pues yo creo personalmente que para mejorar cada día tenemos que cumplir con toda la normatividad vigente, que no podemos dejar en alto o pasar por alto, ¿sí? Que la productividad si tenemos buena productividad, tenemos buenos trabajadores. Entonces, el patrono también está en la obligación de hacer también esas mejoras y guiarnos a nosotras, ¿sí? Garantizar que nosotros vamos a tener una productividad eficaz mediante a todos sus parámetros. Los contratos que manejamos aquí son muy importantes y cada persona tiene que cumplir las obligaciones y las responsabilidades que tiene referente a su contrato de trabajo. Me disculpa un momentico, aquí vamos a mirar otro parámetro, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces vamos a hablar de un tema de la remuneración, cómo son los pagos aquí dentro de nuestra empresa. Nuestra empresa está obligada a cumplir con toda la normatividad, con cumplir con pagarles a los empleadores todo lo de ley, ¿sí? Porque como ustedes saben, todo trabajador tiene derecho a su pago, ¿sí? A la fecha que fue estipulada dentro del contrato.
Entonces, todo lo que le acabo de decir está englobado en las políticas y en lo que